En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con don Pío Moa, cita con todos ustedes y hoy cita también con don Pedro Fernández Barbadillo. Don Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y don Pío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer. Yo creo que hoy vamos a hablar sobre el aniversario de la toma de Granada, que supuso el final de la Reconquista. Ese va a ser un poco el pretexto. Andalusí contra España. El Andalus contra España, ¿no? Sí, se puede que es el título de un libro de Serafín Fanjul. Pues eso será luego, porque antes habíamos hecho una promesa a varios oyentes nuestros que íbamos a hablar sobre la figura de Ricardo de la Cierva, y yo creo que hoy ha llegado el momento, ¿no? Sí, va a ser el editorial, porque viene muy al caso, ¿no? El editorial de hoy pues va a ser de... Sí. Es un artículo que escribí hace 12 años, o sea, 12 años. hace 12 años, pero que sigue siendo vigente, ¿no? Y dice así: durante un debate televisivo, el que yo estuve, una catedrática de Historia Contemporánea se jactaba de que Ricardo de la Cierva había sido erradicado de la actual historiografía profesional. Erradicado, repitió con énfasis y con mal disimulado cabreo. En fin, para aplastar al colega, que había es que alguien allí había hablado de Ricardo de la Cierva y esta trataba de aplastarlo porque había tenido el otro la malhadada idea de citar al historiador, que se ha convertido en un tabú en la universidad y en la mayoría de los libros de historia. O se le silencia o se le despacha con alguna frasecilla displicente. Así entienden el debate estos pésimos historiógrafos, inquisidores vanidosos que se ensalzan a sí mismos como serios y científicos. Contra Ricardo de la Cierva todo ha sido válido, desde las descalificaciones insultantes en la prensa al cúmulo de rumores personales y profesionales calumniosos y ajenos a cualquier pretensión de prueba. No prueban nada, claro. Este tipo de rumores es muy frecuente en circuitos universitarios y académicos, muy dados a menudo al chismorreo insidioso y muy poco al intercambio y discusión de ideas que debiera serles más propios, ¿no? El bajo nivel científico de nuestra universidad se manifiesta en sus trabajos, pero también en esa actitud esterilizante y cerrada al debate, aunque a veces cuando se abre un poco casi resulta peor, como en esta ocasión de la que hablo, ¿no? Esa mezcla de beatería de secta, de ansiedad de cada cual ante la posibilidad de ser pirateado, pues la tendencia a parasitar ideas ajenas está muy difundida, es verdad, y de miedo a quedar fuera de los clanes aquiescentes. Un estudiante que rompa el tabú y compare los libros de Ricardo de la Cierva sobre la guerra civil y otros hechos de nuestra historia con los de esas erradicadoras lumbreras, nota enseguida la superioridad del erradicado, el cual no le supera por sus tesis, sino, ante todo, por el cúmulo de datos y documentación decisiva en que las apoya, y que sus enemigos, pues lo son, y no son simplemente adversarios intelectuales, pues estos pasan sistemáticamente por alto en los datos y argumentos de Ricardo de la Cierva, y les dedican algunas referencias vagas ocasionales. Y lo hacen precisamente por su valor demostrativo, porque demuele las tesis hoy en boga. Vale la pena observar de pasada cómo el descaro y falta de respeto a la verdad por parte de esos personajes acaba de manifestarse de nuevo en sus escasas y ridículas reseñas del libro de documentos soviéticos España traicionada. Salió por entonces. Sí. Pero se objetará, si es así, ¿cómo puede haber sido Ricardo de la Cierva tan eficazmente aislado en amplios ámbitos intelectuales y en casi todos los medios de masas? ¿Puede tener él razón contra casi todos los demás? Bueno, de lo segundo, nada. Un número alto de profesores historiadores comparte más o menos las tesis de la Cierva o reconoce, por la simple necesidad de estudiar la historia, la veracidad de la mayor parte de ellas. Pero poquísimos se atreven a decirlo en voz alta.
pues existe un auténtico miedo a pasar por facha, a compartir las descalificaciones y desprecios tributados a Ricardo da Cierva. Es más, no faltan quienes, estando de acuerdo con él en lo principal, se unen al coro de los despreciadores o destacan los defectos del erradicado, quien no los tiene, claro, en lugar de señalar, como sería ahora necesario, sus indudables aciertos. Pero Ricardo da Cierva no solo supera como historiador a quienes le proscriben, sino que además ha sabido sostener sus ideas contra viento y marea, con datos y argumentos, devolviendo los golpes en una actitud valerosa que, por desgracia, es muy poco seguida. Y de ahí la eficacia de su aislamiento, la eficacia con que lo han conseguido aislar. Decía Churchill algo así como que el valor es la principal de las virtudes, pues sin él las demás naufragan. Ciertamente podría entenderse el desfallecimiento de tantos intelectuales si corrieran peligro no ya de ser fusilados o de ir a la cárcel, sino de simplemente de sufrir serios daños materiales. Pero no. El peligro consiste simplemente en que les tachen de esto o del otro, y ante tan nimia amenaza, su amor a la verdad y a la ciencia flaquean. Y así está el panorama intelectual. Y ya pasando a otra cosa, no olvidemos la consigna de este año, que debe ser la de recuperar la verdad sobre Franco y el franquismo, que en eso estamos. Hemos dicho que este año 2016 va a versar sobre esto. Vamos a dedicarlo a eso. Y ya que estamos con la Reconquista, quisiera introducir el tema para que luego Pedro Barbadillo si me permite, don Pío, decir algo sobre Ricardo de la Cierva. Usted ha citado sus aportaciones históricas. Yo hace unos días he publicado un artículo sobre un pleito que mantuvieron dos hijos bastardos de Alfonso XII contra la familia real, contra María Cristina de Habsburgo y Alfonso XIII, reclamando una pensión, y toda la documentación que aporta, que yo he consultado, está en un ensayo histórico que escribió Ricardo de la Cierva, La otra vida de Alfonso XII, que lo tuvo que publicar en la editorial Fénix, que es la que montó cuando le echaron de Planeta y de Plaza Janés. Y también quiero mencionar los importantísimos libros que escribió de la Cierva desmontando la teología de la liberación y la infiltración marxista en la Iglesia. Sí, efectivamente, fue otro de sus méritos, desde luego. Pues desde aquí nuestro porque además no le han podido desmentir en nada. Nada. Algún detalle, siempre se cuelan algunos pequeños errores, pero nada más. Bueno, pues desde aquí nuestro pequeño homenaje a la figura de Ricardo de la Cierva para aquellos oyentes que nos lo estaban reclamando. Decía don Pío, vamos a entrar en materia y va a ser la introducción del tema de hoy. Sí. Bueno, ya hace un año que tratamos el tema de la Reconquista en este programa. Sí. Pero es un tema sobre el que es preciso volver, pues por lejano que parezca, mantiene plena actualidad. Y la mantiene porque atañe a nuestra identidad histórica y cultural. La Reconquista ha sido proscrita en muchos medios académicos. Se afirma que no es un concepto científico y muchos profesores prohíben emplearlo a sus alumnos. Esto es así. Y al revés, se exalta a Al-Ándalus, que era un estado extremadamente despótico, del que hoy hablaremos un poco también. Hace poco Cebrián tildaba de insidiosa la Reconquista y Zapatero decía que España se siente orgullosa de su pasado musulmán. Obviamente detestan el pasado real de España, que es el pasado reconquistador. Bien, es verdad, la verdad es que España no tiene pasado musulmán, tiene un pasado antimusulmán. Y si no hubiera sido así, hoy no viviríamos en España, sino en Al-Ándalus, y que seríamos una prolongación cultural y política del Magreb. A lo mejor es lo que quieren estas personas. Cuando decimos España, empleamos un concepto cultural y político, no meramente ni principalmente geográfico. La cultura española es de base latina y cristiana porque tomó forma en el Imperio Romano. Y políticamente España surge como nación con los visigodos, o más concretamente con Leovigildo, el cual ya tiene un claro concepto político de España que se asienta más profundamente con la renuncia al arrianismo por su hijo Recaredo. Aquí entramos en un terreno confuso porque las palabras nación y nacionalismo han dado lugar a interminables discusiones bizantinas. Creo que la forma más simple de resolverlas, estas discusiones, es una definición clara de los dos términos. Nación es una comunidad culturalmente bastante homogénea, dotada de un estado propio. No creo que haya otro modo preciso de definirla. Y desde Leovigildo existe en casi toda la península
una comunidad culturalmente cristiano-latina con un Estado propio, por consiguiente, una nación. En cuanto al nacionalismo, sobre el que el confucianismo es aún mayor, consiste en la doctrina democrática que deposita la soberanía en la nación, es decir, en el pueblo preexistente, claro. O sea, la nación preexiste al nacionalismo. Y el nacionalismo data de la Revolución Francesa, principalmente. Otro día hablaremos de los bienes y los males del nacionalismo, y hemos hablado ya de los separatismos españoles, que hoy día están en pleno auge debido al hecho sin precedentes de que unos gobiernos centrales los han apoyado y financiado. Estas cuestiones las he tratado ampliamente en el libro Nueva Historia de España y podrían debatirse más si el cerrado ambiente intelectual español no lo impidiese, ya hemos mencionado. Pero el asunto clave es este. Antes de la invasión musulmana existía una nación española cristiano-latina y desde muy pronto comenzó una resistencia contra los invasores, que culminó siglos después en la toma de Granada. Entonces la península deja de ser Al-Ándalus y vuelve a ser España. Por tanto, si algún proceso puede llamarse reconquista, es precisamente este, un caso único en la historia también. Asombra la manía hispanófoba por negar la evidencia más palmaria y para colmo con pretensiones científicas. Solo hay una excepción, que es Portugal, pero lo sorprendente es que la península no se hubiera dividido al modo de los Balcanes en varios estados mal avenidos. Y es sorprendente porque la Reconquista, que se inició desde puntos distintos, produjo diversos reinos que oscilaban entre la colaboración y la hostilidad entre ellos. Si la balcanización de la península no se impuso, entonces fue porque la tendencia unificadora en nombre de España terminó prevaleciendo. Que las tendencias integradoras ganasen a las balcanizadoras es un hecho esencial también en la historia de Europa, porque un Al-Ándalus triunfante habría intentado expandirse más allá, como siguió haciéndolo el Islam durante siglos después de la Reconquista. Cabe preguntarse por qué ese proceso, la Reconquista, ocurrió en España y no en el norte de África, donde allí la invasión árabe arrasó también una brillante cultura latina. Y creo que la respuesta reside en aquella España política, es decir, nacional. Ninguna región del norte de África se había configurado como nación antes de la invasión islámica y ninguna sintió algo parecido a la pérdida de España ni añoró su retorno. En fin, con motivo de los disparates de Zapatero, Cebrián y tantos otros hispanófobos, y de los que se oponen cada año a conmemorar la toma de Granada, vamos a dedicar este programa. Pedro Fernández Barbadillo. Además, es una conmemoración muy oportuna porque el 9 de enero pasado es la fiesta para la Iglesia Católica de San Eulogio de Córdoba, mártir, asesinado precisamente por los musulmanes al querer difundir la fe católica. Era obispo de Córdoba y vivió entre el año 800 y el 859. O sea que después del 2 de enero pues tenemos la fiesta de San Eulogio de Córdoba. Bueno, Pío ha citado unos textos y yo quería leer pues unos fragmentos del mayor medievalista español, el don Claudio Sánchez Albornoz. Empieza así. Un historiador español que ha visitado en enero Andalucía me ha enviado una serie de ingratísimas noticias. Encontró a Córdoba llena de carteles de propaganda islámica y se sorprendió de la cesión por el alcalde para mezquita del antiguo convento de las Clarisas. El de Granada y varios concejales se habían negado a participar en la fiesta de la Reconquista de la ciudad, por entender que se conmemoraba el aniversario de un día triste de la historia granadina. En Sevilla se habían repartido, al parecer, octavillas protestando del culto de una secta, la religión católica, responsable del asesinato de millones de musulmanes andaluces. Confieso mi irritación ante estas noticias. Esto lo escribió don Claudio Sánchez Albornoz en un artículo de periódico un poco antes de 1983. Hay un libro suyo que recoge estos artículos y que se titula De la Andalucía Islámica a la de hoy y que es tremendamente recomendable para nuestros oyentes y que es un libro muy cortito, de poco más de un centenar de páginas. Hay una cosa curiosa que tendemos a confundir, hay gente que tiende a confundir Al-Ándalus con Andalucía. No, Al-Ándalus para el musulmán era toda la península ibérica, ¿no? La península conquistada por ellos. Conquistada por ellos, la parte conquistada, que fue de toda en un momento dado. Y bueno, hoy me dicen gente allí de Córdoba que no está llena de letreros proislámicos, aunque los hay, está llena sobre todo de letreros en inglés.
Estamos en otra invasión, una invasión cultural muy peligrosa. Bueno, vamos a irnos vamos a hacer la primera parada publicitaria, si les parece bien. También vamos a hablar hoy con el profesor Javier Sánchez del Castillo, el profesor de historia, hacerle algunas experto en historia medieval. En historia medieval y en historia de América, es un americanista. Pues si les parece a ustedes, nos vamos a Pues publicidad estupendo, en minuto y medio y volvemos de inmediato aquí en Cita con la Historia. Pues continuamos aquí en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa, cita hoy también con don Pedro Fernández Barbadillo y cita con un gran amigo, con el profesor Javier Sánchez del Castillo. Don Javier, muy buenos días, muy buenas tardes, por favor. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, yo sé que andas liado con los gemelos, vamos a ir. Esto de tener familia numerosa y tenerlos repetidos es una aventura. Es una aventura grande. Oye, Javier, muy rápidamente, ¿se puede considerar a los andalusíes españoles como a los leoneses, castellanos, navarros o aragoneses? Pues una respuesta muy sencilla. No. Tajantemente, no. Tajante y radical, no. ¿Y eso, ese no tan rotundo? No, es que es una cosa que, bueno, a pesar que digamos, es que es una tontería, vamos, es cualquier mínimo análisis de, a ver, ¿qué define a lo que sean leoneses, castellanos, navarros o aragoneses? Son los pueblos de la península que a partir del proceso de reconquista, bueno, no sé si hoy se puede decir reconquista, ya sabe usted que en los libros de enseñanza esa palabra ha desaparecido, es la expansión de los reinos cristianos. Entonces, se forman en la península y son herederos de una tradición que viene de la propia península, que es la del reino visigodo. En el caso de los musulmanes en España, en ningún momento se puede considerar como algo propio o como algo que surja, salvo si acaso ir rizando con, pero vamos, esto sería casi cogérsela con papel de fumar, perdóname la expresión, en el caso de algunas de las primeras taifas, pero ni al inicio de la invasión con los omeyas, ni luego, por supuesto, en toda la última fase con los benimerines, los almohades, los almorávides, etcétera, etcétera, ni siquiera los nazaríes, se puede considerar como algo que sea autóctono. Entonces, una intromisión desde fuera y el desarrollo luego a lo largo de 800 años, claro, no es lineal, pues bueno, cuando eso se rompe y deja de depender en algunos momentos de fuera, pero vinculado siempre cultural, políticamente, a lo que hay fuera de la península, no a la propia península. Y herederos de una tradición que es ajena a la de la península, vamos. Don Javier, ¿es realidad la idea que nos ha llegado por obra, por ejemplo, de Américo Castro, de la España de las tres culturas con su tolerancia y su convivencia pacífica de forma idílica? Pues mire, ese es otro de los grandes mitos de la historia que eso es absolutamente falso. Eso fue un empeño. Bueno, la verdad es que Américo Castro no fue el iniciador de esa idea, aunque él se empeñó muchísimo en ella y es el que más ha hecho por difundirla. El inicio de ese mito está en el siglo XIX y el inicio de ese mito tiene una intención además muy clara, que era el de atacar a la Iglesia Católica. El que de romper la idea de que la Iglesia, la identidad española se significaba en algún sentido con la religión, una cosa que para los liberales del XIX era como mentarles la bicha, y que pretendían acabar con esa idea, y luego además, claro, que pretendían también acabar con la idea de fortalecer la idea de una iglesia oscurantista y represora frente a otras formas de cultura propia que eran, pues eso, tolerantes, abiertas. Eso es falso completamente. Falso por dos motivos. Primero, porque el Islam nunca ha sido tolerante, sino que se lo preguntan a los mozárabes del siglo VIII, IX, X, fundamentalmente a los del décimo especialmente, que es a los que se los apiolaban directamente, salvo los que tenían la suerte de emigrar al norte y conseguir huir a Burgos o a Asturias o a León. O a San Eulogio de Córdoba, que acabamos de mencionar. Sí, o sea que además son algunas de las matanzas más, en concreto en el siglo X, son algunas de las matanzas más importantes que hay en todo el mundo musulmán, no solo en la península ibérica o en toda la época del Reconquista, los 800 años, es que en todo el mundo musulmán, hasta el siglo XVI, prácticamente algunas de las peores matanzas que hay, desde las costas del estrecho de Gibraltar hasta Persia, y desde el África, o sea, desde el centro de África hasta los Pirineos, algunas de las peores son las que se producen aquí. Y la misma falta de tolerancia respecto a los judíos también, pues. Entonces eso es un mito.
Un mito que, repito, tiene una intencionalidad y que luego pues algunos se quedaron con esa idea un poco por romanticismo, y que es un mito, en realidad es un mito que a mucha gente le funcionó en su momento y que ahora otros quieren recuperar. Y por cierto, ya que lo dice, hace unos años publicó la Academia de la Historia un magnífico libro que se titula Reflexiones sobre el ser de España, que dedica un capítulo expresamente a romper ese mito. Y lo titula así, además, El mito de las tres culturas. Un capítulo que recomiendo a todos los oyentes que lo busquen y se lo lean, pues muy cortito, son 20-30 páginas. Y lo explica perfectamente, vamos. Bueno, hablando de matanzas, también hay que contar las matanzas que se hicieron entre ellos mismos. Bueno, porque de vez en cuando salían algunos que decían que no eran buenos islamistas y el resultado eran matanzas entre ellos. Yo tuve un profesor en la facultad, un muy buen profesor, que era José Cepeda, y Cepeda decía, mire usted, lo de la convivencia es una falacia desde el principio hasta el final. Lo único que había en algunos casos era soportarse cuando no se tenía fuerza suficiente como para aplastar al otro. Y eso entre todos ellos. Dice, entonces, los cristianos cuando no tenían fuerza suficiente para echar a los judíos o a los musulmanes y tenían que soportarles, pues les soportaban como podían. Y los musulmanes hacían lo mismo en sus territorios. Y los judíos, los pobres, como no tuvieron su territorio propio, pues tenían que soportarles de abajo. Dice, pero aquí en el fondo no se soportó ninguno durante 800 años, salvo casos muy excepcionales. Sí. Hola Javier, buenas tardes. Hola Pedro, ¿qué tal? Un saludo fuerte. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿se sabe aproximadamente cuántos árabes vinieron a España, entendiendo por árabes desde sirios, yemeníes, bereberes? Sí, lo que es todo, digamos, la población musulmana extranjera, ¿no? Pues es muy difícil los cálculos, más o menos hay unas aproximaciones fiables. Hay que tener en cuenta que la población de la época es muy pequeña. Para que nos hagamos una idea, la población de Hispania, cuando acaba el Imperio Romano, pues según los autores podría estar en torno a 5 millones, algunos dicen que hasta 6, pero eso parece un poco exagerado, pero en torno a 5 millones de personas. En los 200 años siguientes, pues hubo un retroceso, tampoco se puede calcular muy bien, pero bueno, se calcula que podría ser en torno al 20%. Y pasar entonces, si aceptamos la cifra de 5 millones, llegar a disminuir hasta 4 millones. En ese periodo, que es cuando se producen las invasiones de los godos, de los germánicos, de los germanos en general, se calcula que pudieron venir a España aproximadamente entre 150.000 y 300.000 germanos, incluyendo el núcleo fundamental serían los godos y luego los demás pueblos germanos. Y entonces, en el momento de producirse la invasión, estaríamos hablando de eso, de en torno a unos 4 millones o poco más, entre 4 y 4 millones y medio de habitantes. Durante los primeros 50 años, que es lo que más se ha estudiado, con estudios siempre locales y muy puntuales, pues se hace un cálculo de unos 50.000 musulmanes asentados en la península, entre 50.000 y 100.000, pero más bien en torno a 50, 60, 70 por ahí. Y luego en el medio siglo siguiente, pues llegarían probablemente otros tantos o un poquito menos. Es decir, que digamos que en el primer siglo podrían haberse asentado en torno a unos 100.000 musulmanes. De origen, pues eso, como usted ha dicho muy bien, árabes una minoría mínima, árabes y sirios, egipcios ya unos poquitos más, y luego el núcleo fundamental, pues norteafricanos. A partir de ahí hay una emigración continua, pero lenta, que es imposible de calcular, durante todos los siglos siguientes, y luego ya en los siglos XII, XIII, XIV, hay una llegada mucho mayor de población, sobre todo norteafricana, cuando se producen sucesivamente las invasiones de los benimerines, los almohades, los almorávides, sobre todo los almohades y almorávides, que es el intento de crear un imperio musulmán norteafricano. En todo lo que es hoy el origen de estos dos movimientos está en lo que es hoy el sur de Marruecos, parte de Mauritania y Argelia, este triángulo más o menos. Y ahí, claro, la península fue uno de los focos fundamentales de su invasión. Y allí hay estudios muy dispares, depende de las provincias, no se puede dar una cifra exacta, ¿no? Pero ahí sí que llegó otras nuevas oleadas de población bastante importante. Sí, y poderle precisar, porque ya sabe usted que esto, hay gente que se pone a dar cifras muy a la ligera, pero estas cosas hay que cogerlas mucho con pinzas. La demografía histórica es muy, muy, muy complicada y muy difícil. Sí, sobre todo si no hay censos. Claro. Y luego además, por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿no? Es que a veces uno tiene estudios parciales que pues puede saber lo que pasó en la provincia de Soria, pero claro, no puedes extrapolar de Soria al conjunto de España. Bueno. Hombre, hay un libro que seguro que todos conocen, por ejemplo, en este sentido. Si me permiten que cuente una anécdota sobre esto de los cálculos.
Seguro que todos han oído hablar del libro de Gabriel Jackson sobre la guerra civil, que además es uno de los libros de referencia para la gente de izquierda y tal, y un libro muy difundido en el mundo académico. Al final de este libro dedica un capítulo expreso, un apéndice mejor dicho, a las pérdidas de la guerra civil, a las pérdidas de población. Y yo recuerdo en la facultad, cuando era estudiante, haber visto en clase ese capítulo con un profesor analizando, diciendo, bueno, vean ustedes un ejemplo de cómo no se hace demografía histórica, ¿no? Porque claro, si empiezas por una cifra absoluta de población de España y de población de muertos, que es falsa, con lo cual a partir de ahí no te puedes cuadrar las cifras, pero luego, claro, si lo que dedicas es a extrapolar lo que pasó en Cáceres, pues multiplico por 51 provincias españolas. Pues mire, no. Javier, una última pregunta que te quería hacer, Pedro. Sí. Bueno, si vinieron tan pocos árabes, tanto al principio de la invasión como en los siglos siguientes, ¿cómo es posible que esta minoría se imponga a los hispanovisigodos, primero les venza y luego les domine durante siglos? Bueno, lo primero no son tan pocos. Si vemos una comparación, pues 100.000 personas sobre 4 millones no es una barbaridad, pero no es una cantidad, sobre todo si hablamos de que al principio es un ejército o un grupo de ejércitos, o sea, una minoría activa, combatiente, con lo cual tengan en cuenta que los ejércitos de la época eran irrisorios, ¿no? Entonces, pues los primeros campañas en los 10 primeros años, que se calcula que podían venir 10 o 15.000 musulmanes, y en ese caso estamos hablando de 10 o 15.000 guerreros, 10 o 15.000 guerreros era una barbaridad. Entonces, ya las familias llegan después. Entonces, esto es como cuando se produce la conquista de América. Es que Hernán Cortés con 600, ¿cómo es posible que con 600 conquiste un imperio? Pues es que tampoco son a veces tan pocos como parece. Fundamentalmente, de todas formas, claro, esto por sí mismo no lo explica. El origen fundamental está en la propia decadencia del reino visigodo y las divisiones internas, que les llevaban, por el odio que se tenían entre ellos, entre las distintas ramas visigodas, les llevaba a pactar con quien fuera, incluso con el diablo, para conseguir acabar con sus enemigos. Y eso es lo que ocurre, ¿no? No olvidemos esto del mito del conde Don Julián y todo eso, es una parte de realidad, ¿no? Ahí hay una pelea por la herencia del reino visigodo, entonces hay unos señores que llaman a los aliados que pueden para acabar con don Rodrigo y pactan con los musulmanes, pensando que luego los musulmanes les van a dejar firmar un tratado y largarse, claro. Pues don Javier, no. ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros, ¿eh? El placer es mío, como siempre, Javier. Siento que hoy, por cuestiones familiares, no pueda estar ahí. Nada, que te sea leve. Esto tan breve. Y que ejerzas de padre. ¿Vale? Ya sabéis que cuando sea, un abrazo a todos. Un saludo a don Pío, que no tengo el gusto de conocerle personalmente. Encantado. O sea que, bueno, profesor Javier Sánchez Castillo, un placer como siempre y contamos contigo, ¿eh? Venga, un abrazo. Un abrazo y paciencia. Adiós. Bueno, don Pío. Yo creo que debemos, ante todo, aclarar algunas cuestiones de principio, que ya un poco en la introducción lo he hecho. Es decir, el propio Sánchez Albornoz pues cae un poco en la trampa de hablar de la España musulmana. No existe una España musulmana, existe Al-Ándalus y España. Es decir, desde el punto de vista cultural y político y nacional. Son dos naciones distintas, dos civilizaciones distintas que chocan en la península ibérica, ¿no? Pero decir España musulmana es un contrasentido. Es un contrasentido. ¿no? Es un completo contrasentido. Se cae en eso en gran medida porque Al-Ándalus tuvo su aspecto cultural brillante, incluso floreciente durante una época, y entonces hay una especie de sentimiento un poco patriotero, de decir, pues esos son también nuestros. También es nuestro Maimónides, también es nuestro Averroes, también son nuestros los poetas, etc. Pues no lo son. Luego hay otro aspecto que conviene, o sea, todos esos personajes pertenecen a la cultura islámica y pertenecen más a Marruecos, si queremos, que a nosotros, porque una gran parte de los no ya de los invasores, sino de los musulmanes se pasaron allí. Una de las razones por las que, pudieron estar tanto tiempo aquí es que una gran masa de la población se convirtió al Islam. O sea, al principio eran pocos, pero al final los musulmanes eran muchísimos. Ahora bien, la capa dirigente fue siempre foránea, fue siempre árabe, con un racismo extremado.
O sea, los árabes, una de las cosas que hubo ya desde muy pronto fueron las peleas entre los árabes y los bereberes, porque los bereberes los utilizaban un poco como carne de cañón, vamos a decir, aunque no había cañones. Los utilizaban, pues, y luego les repartían las peores tierras, etcétera, ¿no? Por eso hubo una serie de choques muy fuertes entre bereberes y árabes. Muchos bereberes al principio se volvieron, porque hubo una gran sequía, los primeros que llevaron, hubo una gran sequía y se volvieron al norte de África, ¿no? Pero básicamente fue esto. Era una minoría extremadamente despótica, minoría árabe, y esto se ve también cuando el califato estalla en las taifas. El califato se rompe desde dentro, estalla un montón de taifas. No hay prácticamente ninguna taifa en la que los autóctonos, los muladíes, o sea, los musulmanes que anteriormente habían sido cristianos, los conversos, tomen el poder. Todas las taifas son o árabes, o bereberes, o eslavas, con alguna pequeña excepción en el Algarve o cosa por el estilo. Sobre la dureza del despotismo de estos árabes, pues vuelvo a citar a don Claudio Sánchez Albornoz, que dice: el emir Abdalá, el califa Abderramán III y el gran Almanzor, que rigió a su grado la España islámica, hicieron cada uno de ellos ejecutar a uno de sus hijos, y el segundo de los nombrados, Abderramán III, asistió impávido a la estrangulación del suyo. Este es el tipo de gobernantes que había. Y no olvidemos que gran parte de la conversión de los hispanos que vivían en Al-Ándalus se debe precisamente a la persecución, que consistía no solo en matanzas, en prohibiciones de construir iglesias, sino en una fiscalidad insoportable. Sí, efectivamente, no hicieron, sobre todo al principio, mucho esfuerzo por convertir a los hispanos, a los españoles. Eso suponía que no pagaban impuestos. Exactamente, porque les interesaba exprimirlos con impuestos. Aparte de eso, la conversión al cristianismo significaba pena de muerte. Cualquiera que hiciera proselitismo se exponía a la pena de muerte. Ese fue el origen de lo de San Eulogio y toda aquella persecución, ¿no? Entonces era un régimen, ya digo, extremadamente despótico. Eso no impide que tuviera un periodo culturalmente brillante, porque entre otras cosas tradujeron y traspasaron, que se utilizó luego en Occidente, pues muchos textos de origen griego, sí, y además otros que ellos mismos desarrollaron, de astronomía y técnicas diversas, ¿no? Medicina, etcétera, ¿no? Sobre el asunto de los textos griegos, ahí hay que matizar, don Pío, porque ya se conocían en España los textos griegos de Aristóteles, los filósofos, las obras de arte y demás. Se conocían porque los había conservado el cristianismo. Algunos. Y también, pero lo que sucede es que, como dice el historiador belga Pirén, la invasión árabe que se desparrama a lo largo del Mediterráneo quiebra totalmente la unidad del mundo antiguo. Aunque había caído el Imperio Romano de Occidente, esas dos mitades, el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, y los reinos bárbaros que suceden al Imperio de Occidente, seguían manteniendo una unidad cultural, económica y geopolítica. Por ejemplo, eran muy frecuentes el envío de embajadas marítimas entre la España visigoda y Constantinopla. Eso lo destruyen los árabes. Los árabes enseguida llegan y eliminan totalmente la comunicación entre las dos partes del Mediterráneo, y encima se convierten en el gozne que une una economía con la otra. Impiden el tráfico de oro, por ejemplo, las especias famosas, y también se convierten en suministradores y captores de esclavos, tanto en África como en Europa. Sí. Yo, si usted me permite, lo hemos comentado aquí en algún programa, don Pío, es, excepto algún tema arquitectónico, la poca herencia o la poca influencia que ha tenido o sea, para el tiempo que estuvieron aquí es muy igual que la herencia y la influencia cristiana romana en el norte de África, pues es pura arqueología. Ha desaparecido. ¿No? Pues es un fenómeno muy parecido. En cuanto a lo que decíamos, el despotismo, no se manifiesta solamente en estos hechos, se manifiesta en que los califas o las autoridades, Abderramán III y los otros, procuraron tener unos ejércitos
que ni siquiera eran de musulmanes de la península, sino eran bereberes y esclavos. O sea, ejércitos, ¿no?, de esclavos. No, esclavos literalmente. Sí, al mercenario se le paga, al esclavo no. Claro. Como el caso de Miramamolín en la batalla de las Navas de Tolosa, sí, al que le protegía un ejército de esclavos negros. Porque no se fiaban, simplemente no se fiaban de su propia gente. Había, o sea, otro aspecto de Al-Ándalus es que vivió una guerra civil permanente. Y esa fue una de las causas principales por las que llevó las de perder, porque la Reconquista empezó en territorios muy pobres, muy atrasados, con muy pocos medios, y sin embargo se fue imponiendo. Y en gran medida fue por esta permanente guerra civil entre los propios musulmanes. Hombre, no olvidemos que en España se instala la dinastía Omeya, Abderramán I, porque es el único superviviente de la matanza de su familia cometida en Bagdad. Sí, efectivamente. Es una historia muy novelesca. Tuvo que escapar casi con los asesinos pisándole los talones hasta que llegó aquí. Pero es curioso cómo hemos hecho una especie de dejadez, porque después de lo que ustedes están contando aquí, que está demostrado, esa barbaridad, cómo parte de la izquierda española añora. No lo añora, ¿no? O es por ser anti-español. Es lo mismo que está pasando actualmente en toda Europa. Se utiliza a los musulmanes para debilitar el cristianismo. O sea, no es que ellos, de menos. Todo lo que acusan a los cristianos lo pueden acusar mucho más a los musulmanes. O a sí mismos. O a sí mismos. Por otra parte, en Twitter he tenido una pequeña discusión que decía, claro, es que los cristianos han masacrado a millones de personas. Y yo dije, mire, eso es muy difícil de comprobar. En cambio, es fácil de comprobar que las grandes, enormes matanzas del siglo XX las han hecho, pues, generalmente ateos, ateos o agnósticos. Es decir, si vamos a ponernos el problema en un tema religioso, y estos sí que son matanzas de millones de personas comprobables, perfectamente comprobables y comprobadas. Cuando usted me cuenta de que en el siglo no sé cuántos mataron a cientos de miles, sabemos perfectamente que no es verdad, porque entonces se exageraban mucho las cifras. Entre otras cosas porque usted ve 200 cadáveres tirados en el campo y te da la impresión de que son 20.000 fácilmente. Y no 200, que es una barbaridad, pero son 200 cadáveres. Tenemos otro ejemplo en la propia que citó nuestro amigo antes, hablando de Jackson, ¿no? Las cifras de la guerra civil han sido enormemente infladas. Se ha hablado de 1 millón y hasta de 3 millones, decían algunos. Bueno, pues la realidad es que la guerra civil española fue, comparada con las guerras civiles y no civiles del siglo XX, fue poco sangrienta, ¿no? O sea, en total murieron entre 260.000 y 300.000 personas. Nada del millón ni nada por eso. Que solo he oído decir a catedráticas de historias que 1 millón de muertos. Oiga, pero usted no ha leído ya. Es que es increíble, ¿no? El nivel que hay en la... Luchar contra el prejuicio. Pero usted no ha leído estudios serios, muy serios, que ya se hicieron en 1940, que han sido retomados por Salas Larrazábal, y que no pueden ser desmentidos porque no pueden ser desmentidos. Yo, haciendo un inciso, extendiendo del tema, el domingo pasado en la 2 estaban poniendo un programa cultural sobre viajes y un inglés que viajaba a Vascongadas, ¿no? Y hablaban del sometimiento, lo mucho que había sufrido Vascongadas con Franco, y del bombardeo de Guernica, donde murieron miles de personas. Esto en televisión española el domingo pasado, la 2. Sí. Miles de personas. Es que incluso en un documental extranjero hablaban de 6.000, que eran más de los habitantes que había en Guernica. En realidad, las cifras más corrientes han sido de entre 800 y 3.000, 1.600. Pero la realidad son 126 como mucho. 126 personas. Como mucho. O sea, si se mitifica y se falsean cosas que son comprobables actualmente de esta manera, o sea, que no habrá pasado en otros tiempos. Sí, además, hay una cosa curiosísima con el bombardeo de Guernica. Es que me llamó la atención. Se produce durante la ofensiva del norte dirigida por el general Mola. Esa ofensiva empieza el 31 de marzo del 37 con el bombardeo de Durango, en el que mueren, porque caen bombas en una iglesia llena de gente, mueren 250 personas. O sea,
En Durango muere mucha más gente que en Guernica. Sin embargo, de Durango no se acuerda nadie porque no es bueno para la propaganda. Vamos a ir porque lo hicieron los italianos, mientras que la otra lo hicieron los alemanes y también algunos italianos. Y si me permite añadir, antes Javier, de que corte usted, en enero del 37, en las cárceles en Bilbao, se mata a más gente indefensa que en el bombardeo de Guernica. Se llega a los 200, de los que tampoco se acuerda nadie. Hay que decirle a nuestros oyentes que ven ese documental que en ese bombardeo, como mucho, murieron 126 personas, que está comprobable, además está en varios de sus libros. Están cuantificadas una por una. Y también otra mentira, que Franco prohibió hablar en euskera. Esto decía en este documental de viajeros, como que no quiere la cosa. Pero bueno, no nos desviemos. No nos desviemos. Nos vamos a ya el tema de que estamos hablando daría para muchas sesiones y vamos a centrarnos en lo más esencial. Nos vamos a ir a publicidad y nos metemos de lleno ya en el último tercio del programa, continuando hablando sobre el aniversario de la toma de Granada. Pues como decía Don Pío, vamos a volver al tema del programa de hoy, porque al final, porque esto también da para mucho, Don Pío. Sí. Bueno, creo que volvamos a la toma de Granada, Don Pedro. Antonio Gala hacía maravillas lo que era Granada en tiempo de los musulmanes. ¿Eso se ajusta a la realidad o era más un sueño? Una novela. La pasión turca. Y bueno, Antonio Gala ha llegado a decir que en Granada convivían pacíficamente musulmanes y judíos. Y bueno, los judíos fueron aniquilados. O sea, en 30 de diciembre de 1066, miles de judíos fueron pasados a cuchillo en un antecedente de los pogromos. Estas matanzas de las que ha hablado Javier Sáenz del Castillo, que se producen en España en un grado de animalidad, de brutalidad, que sorprenden a los propios musulmanes hasta que son superadas por los turcos en el siglo XVI. Esos miles de musulmanes fueron asesinados por el Cadí Abu Isaac de Elvira. Este señor, este genocida, tiene una calle en Granada. También hay que recordar que una vez que después de la reconquista del Valle del Guadalquivir por Fernando III el Santo y la presencia musulmana queda limitada al Emirato de Granada, aún se seguían produciendo cabalgadas, ataques. En uno de esos ataques, los musulmanes se hacen con el obispo de Jaén en el año 1300 y lo degüellan. Y cuando los reyes católicos penetran en Granada, no hay ni una iglesia ni una mezquita. Y además, los reyes católicos entran el día 2, pero el día 1 de enero habían mandado un comando, una especie de comando, para asegurar la Alhambra, porque Boabdil temía que los fanáticos que quedaban en Granada se sublevasen contra él y lo pasasen a cuchillo. Esta era la maravillosa tolerancia en la que se vivía. Bueno, muchos monumentos, Medina Zara y otros monumentos de Córdoba fueron destruidos por rebeliones de los musulmanes. Claro, que llegaban los almohades o los almodávides, cada uno más bruto que el anterior, y consideraba todo eso decadencia. Y sí. También destruían los baños. Otra de las estupideces que tenemos que aguantar era que los musulmanes se bañaban mucho, mientras que los cristianos consideraban ese comportamiento propio de sus enemigos y por ello no se bañaban. Es otra de las estupideces que hay que aguantar. O que los musulmanes eran grandísimos expertos en agricultura. Hombre, a partir del siglo X-XI podemos decir que sí, pero cuando llegan a la península y arrasan con el norte de África, pues los árabes eran un pueblo salido del desierto. No, y que gran parte de de su agricultura lo heredaron de los romanos, de lo que ya había aquí previamente, ¿no? De todas maneras... Perdóneme, don Pío, porque a mí un dato que me gusta dar mucho. Cuando llegan los musulmanes al norte de África y también a España, una de las cosas que hacen es talar las vides, porque claro, el alcohol está prohibido. Al talar campos enteros de vides, contribuyen a que avance el desierto. Nos cuesta mucho pensar que Egipto era el que suministraba trigo a Roma.
O sea, gran parte del trigo con el que se alimentaba a los romanos provenía de Egipto. Túnez y de Túnez, efectivamente. Por eso estaba penado con muerte enseñar a navegar a los vándalos, a los germanos, para evitar que pasasen de Europa al norte de África y se hiciesen con esos campos de trigo. Bueno, o sea que era una zona de cultivos. Entonces, uno de los elementos de deforestación que hay es estas talas de vides que realizan los musulmanes en todo el norte de África. Sí, bueno, efectivamente. Pero es necesario, volviendo al principio, que deshacer la leyenda de un Al-Ándalus culturalmente superior. Evidentemente tuvo una época culturalmente superior en algunos aspectos, o sea, en ciencia, en poesía y cosas así, en aspectos de arquitectura también. Pero desde el principio los españoles tenían algo muy superior culturalmente. Primero, apenas había esclavitud entre ellos, cosa que allí era masiva. Apenas la familia era monógama, no había poligamia. La posición de la mujer era muy superior. Se basaban, en lugar de basarse en esclavos, incluso en el ejército o en tropas foráneas, eran ellos mismos los que luchaban. Y fueron además avanzando rápidamente. A partir del siglo X, XI, empieza el XII, etcétera, el XIII. Es ya la época del gótico, del románico, del gótico, de las catedrales, las universidades. En todo esto, llegado un momento, en todos los aspectos, digamos que España supera al Andaluz. Y si me permite añadir también, a Al-Ándalus solían llegar los extranjeros, los almohades, los almorávides, los benimedines, a invadir, a cortar cabezas y a volver al verdadero Islam. Eso también es muy significativo. O sea, cuando hay un grupo de musulmanes a los que les da por volver a la pureza, lo que hacen es sacar el alfanje e invocarle a yihad. Cuando los cristianos, un grupo de cristianos quiere volver a las bases del cristianismo, lo que hacen es ponerse a rezar, como el caso de San Francisco de Asís. Y mientras vienen estas invasiones al sur de la península, al Andalus, ¿qué hay en el norte? El Camino de Santiago, sí, que es algo pacífico y es una vía de transmisión de cultura. Sí. Bien, hay otro tema que quedó un poco en el aire y es por qué vencieron los musulmanes con tanta facilidad. Porque eso ha dado lugar también a muchos decir, no, es que la gente aquí bajo los visigodos estaba ansiosa de rebelarse, un poco que querían que vinieran los musulmanes. Los invasores. ¿No? Eso es, o sea, los musulmanes tardaron 3 años, o entre 3 y 5 años en dominar la península y no fue tan rápido, aunque las batallas decisivas fueron al principio, claro. Lo pudieron dominar, entre otras cosas, porque el reino visigodo era un reino centralizado. Y en segundo lugar, porque entre ellos había unas divisiones, en aquellos momentos, dio la casualidad, unas divisiones muy fuertes. Y además venía de atravesar unos periodos de sequía y de hambre terribles. Que esto está en los propios documentos de los árabes. Es decir, que estaba debilitado y sobre todo debilitado internamente. En el propio ejército, ¿no? Entonces, claro, hay que preguntarse, o sea, este tipo de argumentaciones, dice, vamos a ver, los alemanes vencieron a Francia en la Segunda Guerra Mundial en 3 semanas. ¿Quiere esto decir que los franceses deseaban que llegaran los alemanes? No, pero este tipo de racionamiento, de pseudo-racionamiento son muy frecuentes. Lo ves en la universidad, lo ves en la enseñanza y constantemente, en la televisión, constantemente. ¿Cuál es el objetivo? Es negar España, es destruir la identidad española. O sea, es algo que porque no tiene otro sentido, porque ellos, evidentemente, por muy toscos que sean, saben que el mundo musulmán es un mundo en el que él no les gustaría vivir de ninguna manera. Pasa un poco como ocurre con los comunistas, que ninguno de ellos ninguno quiere ir a Cuba, a vivir a Cuba. Habla mucho de Cuba, pero ninguno se iba a ir. Pero Cuba es una maravilla, y lo malo es todo el capitalismo, etcétera. Pero claro... Bueno, y usted lo tiene en los años 60 y 70, pocos comunistas europeos iban a vivir en la Unión Soviética, y el que iba salía horrorizado de allí. Muchos de ellos. El que volvió. Pero aquí pasa un poco por el estilo. Hay una especie de odio extremado a lo español. A lo español católico, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, pues esa es la razón, y además en Europa está ocurriendo algo por el estilo. Porque, como decía, esta especie de tolerancia, vamos a llamarle tolerancia,
hacia los musulmanes, que es intolerancia hacia lo cristiano. Se habla de islamofobia, pero el gran problema que hay en Europa es la cristianofobia. Esto es un problema muy serio porque está destruyendo la identidad de los países, ¿no? Y aquí en España, pues eso es ya muy viejo. Digamos que en esto nos hemos adelantado, se han adelantado los hispanófobos, ¿no? Hay una cosa... Sí. Hay otro punto que me interesa. Muchos intelectuales que no eran hispanófobos, como puede ser Ortega y Gasset, han dicho muchas tonterías sobre esto. Por ejemplo, en España Invertebrada sale diciendo un proceso que dura 8 siglos no se puede llamar reconquista. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué no? Antes de ese proceso, España era romana, o sea, latina y cristiana. ¿Y cuántos siglos duró la expansión del Imperio Romano? Exactamente, ¿no? Entonces, es así. O sea, por lo tanto, hay una reconquista. Podría la reconquista haber quedado, como decía al principio, hubiera dado lugar a una especie de nuevos Balcanes, con 4 o 5 estados que se llevaran mal entre ellos, que es lo que ha pasado en los Balcanes. Pero primó más. Podría haber, pero la idea de España, que era heredada de los visigodos, se habla enseguida la pérdida de España. Enseguida se habla en la crónica mozárabe. En la crónica mozárabe. Y luego hay que ver que una vez que se produce la reconquista, la grandeza de España es imparable en los siglos venideros. Sí, ¿no? sí. Bueno, no todo. No hasta ahora. No, me refiero... Hay un gran siglo, un siglo y medio, casi 2 siglos, que España verdaderamente florece. Yo creo que hay muchos países a los que les gustaría tener siglo y medio. Sí. Los hay que no han tenido ni 15 años. Ya. No, además, lo que ha significado España... España, por ejemplo, tiene la historia naval más importante de toda la historia humana. Son barcos españoles los que cruzan el Atlántico, llegan a América, los que... circunnavegan el globo, descubren el Pacífico, establecen rutas comerciales entre todos los continentes. Los ingleses, a los que tanta importancia se da y que ellos se saben dar, pues van, en fin, sobre lo que los españoles han hecho. Sí, sus hazañas es la mitad de lo que España ha hecho. Mucho más. Hay que reconocerles que tienen una literatura naval mucho mejor que la española. Pero bueno, eso es otra cuestión. Sí, y hacen muchas mejores películas. Eso también es muy importante. Pero con la cuestión esta ocurre lo mismo. Esta especie de hispanofobia que se ha creado con extraordinaria fuerza, y que, Américo Castro es uno de los ejemplos, porque además la idea de Américo Castro no es tanto de la convivencia de las 3 culturas, como que la cultura cristiana era bárbara y las otras eran las buenas. Las otras eran las buenas, las productivas, etcétera, ¿no? Hombre, la verdad es que, vamos a decir, ya digo, España al final es muy superior en todos los terrenos culturales. Ya desde el principio lo es superior en algunos esenciales. Porque un pueblo que, ya digo, no hay poligamia, la posición de la mujer es muy superior a la que había en Al-Ándalus, en que no hay esclavitud, o hay muy poca esclavitud, en que, en fin, el pueblo lucha, es el pueblo el que lucha, y no ejércitos extranjeros, eso ya implica una superioridad muy importante. A mí hace poco estuvimos, mi mujer y yo, en León, a finales de noviembre, y estaban ahí con carteles que ponía León, cuna del parlamentarismo, por el asunto de que el León se establece la Cámara Regia que limita el poder del monarca y da representación a los estamentos, a la aristocracia, al clero y también a la burguesía. Eso sucedió en el siglo XII y es algo anterior a la famosa Carta Magna de los ingleses, pero es algo que no es capaz de generar el mundo árabe musulmán. Nunca. No. El mundo siempre es despótico, constantemente, por una razón también, y es que para ellos lo político y lo religioso son lo mismo, son prácticamente lo mismo. Mientras que en la cultura cristiana occidental hay una diferencia. El César y el César que es de César, Dios lo que es de Dios. Hay el núcleo del cristianismo está en Roma, no está en ningún país particular, y los países particulares tienen cada uno su propia política, con todas las guerras y no guerras que ha habido entre ellos, ¿no? Nos quedan 2 minutos. A mí me gustaría resaltar la idea que ustedes dos han puesto hoy sobre la mesa en estos micrófonos, y es como, después de una invasión que dura 7 siglos y medio, la idea de la unidad de España vuelve a nacer con fuerza. Sí.
Es decir, que eso es muy importante. No es que el Islam haya borrado la España visigoda, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que después de 7 siglos y medio vuelve con fuerza la idea de España y de unidad de España, porque también hemos comentado que... Y esa idea es con la que me quedo, ¿no? Que estuvo cerca de alcanzarse también con Portugal. Sí. Y que además es curioso como en ese proceso da la impresión de que se van recogiendo fuerzas que luego se expansionan. Bueno, de ahí nace después la expansión por América, el descubrimiento de América y todo lo demás, ¿no? Que es no solo el descubrimiento de América, sino del mundo como conjunto. Del mundo. Es que la trayectoria de España después de la toma de Granada desmiente las teorías de Américo Castro, porque si el pueblo español lo debía todo a los judíos y los árabes, y estos son expulsados a partir de 1492, ¿cómo se explica que ese pueblo español cristiano atrasado, sucio, vago, sea el que, como dice Don Pío, circunnavega el globo, descubre América, despliega los tercios de Flandes y demás en Italia, en toda Europa, expande la fe católica, coloniza un continente entero, desarrolla la cultura, la literatura, la pintura, etcétera, a unos niveles que no había habido antes, ¿no? Ya, lástima porque estaría todo el día escuchándoles a ustedes. Estamos terminando. Permítame decir, don Javier, que gracias a los Reyes Católicos en Granada entra el Renacimiento. Gracias a los Reyes Católicos y al emperador Carlos V se funda la universidad, se construye la catedral, se constituye el ayuntamiento y también se levanta el palacio de Carlos V, gracias al el Alhambra, gracias al cual se salva la Alhambra. Pues, don Pío, la próxima semana más. Ha sido un placer, un programa interesantísimo como todos. Pedro Fernández Barbaría, muchísimas gracias por haber venido hoy. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo aquí a las 4 de la tarde en Cita con la Historia.